quiero que pongamos en cuenta y tengamos claro un término para que podamos entender el comienzo del mensaje a lo que vamos. Definamos todos, cuando ustedes escuchan o qué entienden ustedes cuando hay algo que es reiterativo. Entonces, para ustedes cuando dicen reiterativo, ¿qué puede ser? ¿Qué consideran? Que se repite. ¿Qué otro sinónimo podríamos utilizar? Aparte de reiterativo, ¿solo reiterativo? ¿Cómo? Cíclico también podemos adoptarlo como cíclico también, que es constante, ¿verdad? Práctico, sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos claro como que es eso, o sea, a nadie le es ajeno ese término cuando se es reiterativo, ¿verdad? Y generalmente en el mundo, nosotros que vivimos nuestra cotidianidad, se utiliza mucho eso a nivel de poder ser reiterativo en un mensaje, digamos, por ejemplo, cuando va a salir una película. Cuando va a ser el estreno de una película, entonces ustedes ven que sale por televisión, por las redes sociales, por los pósters de los paraderos, por donde uno ve por todo lado. Entonces sale reiterativamente un anuncio de que tal día va a estrenarse una película. ¿No les ha pasado? Ustedes ven y se dan cuenta, y no solo una vez, varias veces es reiterativo ese anuncio. Más allá de algo de entretenimiento que tomo el ejemplo en temas más serios, por ejemplo, la DIAN después de primer periodo del año empieza a ser reiterativo con un anuncio, con que nos empieza a mandar el calendario de cuándo tú tienes que declarar renta. Entonces a ti te llega por mensaje de texto, te llega por las redes sociales, te llega por los pósters, por las noticias, por todo lado, cuándo es que usted debe declarar renta. Y no es solo una vez. No es que sale el anuncio y ya, y no vuelve a pasar y uno, si lo vio en ese momento, ahí sí lo siento. No, es reiterativo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿por qué creen que es reiterativo? ¿Para qué es reiterativo? ¿Qué consideran ustedes? Para que no se nos olvide, porque nos interesa, porque debemos tener claro cuál es la información y sobre todo porque debemos aplicarlo, ¿verdad? Para que lo tengan, o sea, ojo, no se les olvide. Ojo, nuevamente les digo esto, ojo, nuevamente les estoy repitiendo esto para que lo tengan presente, para que no estén distraídos en otra información, sino que lo tengan claro, ¿verdad? Puedo decirle, lo puedo decir ahorita con total confianza en el Señor, que Dios ha sido reiterativo en esta época con ICAS. Ha sido totalmente reiterativo y más adelante les voy a decir por qué es Dios, en el sentido de cómo Él constantemente nos ha estado dejando un mensaje claro para su iglesia, un mensaje para que nosotros lo tengamos presente y no nos distraemos y lo tengamos siempre ahí. Voy a anunciar o llevarme a ciertas prédicas, a ciertos puntos de algunas prédicas que hemos podido dar acá, como la del pastor Mateo hace unas semanas, que el pastor Mateo nos llevaba a una prédica donde decía, Cristo pagó el precio perfecto, Cristo entregó la vida por cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que tu vida se esté desperdiciando. Y nos llevaba a la reflexión de cómo así Cristo haya pagado el precio, tú si vives tu vida solo basándote en lo que ocurre en este plano terrenal y solo cuando tú estás dedicado a estar distraído en lo que va ocurriendo en tu vida en este plano físico, tu vida se está desperdiciando. Tu vida se desperdicia cuando tu vida no está dedicada ni con la visión del Padre, sino solo con lo de la carne. En otra prédica que yo di, íbamos hacia cómo las personas o algunos personajes importantes de la Biblia se referían y cómo ellos se identificaban como ¿qué? Como siervos. Y entonces nos íbamos hacia el griego y analizábamos qué era siervo, pero en la traducción real de la palabra siervo aparecía la palabra en griego doulos, que significaba esclavo. Entonces nosotros era entender que somos esclavos de Cristo, o sea, le pertenecemos a Él. Él es el dueño de cada uno de nosotros porque pagó el precio con su sangre. Y era entender que no éramos nosotros, sino Él el que pagó el precio. En una prédica el pastor lo titulaba hace unos domingos, que tenía el nombre, que decía, ¿y todavía?
Y todavía cuando nosotros, a pesar del tiempo que llevamos en el caminar con Cristo, nos hemos centrado o seguimos en un círculo centrado en nuestras situaciones terrenales, en las situaciones del mundo, en las preocupaciones que nos ocurren, en las eventualidades que ocurren, y no avanzamos y nos distraemos y no avanzamos en nuestra comunión con Cristo. Entonces no hemos madurado, no hemos cogido la madurez y todavía somos inmaduros en eso y decíamos, ¿y todavía en esas? En una prédica siguiente yo decía de la responsabilidad que teníamos como cristianos, como hijos de Dios, de crecer en nuestra intimidad con Él, de madurar, de dejar de tomar leche, de ir comiendo algo sólido, de crecer en Él, de no centrarnos solo en las situaciones de nuestra vida, sino de verdad nuestra prioridad fuera Él. Hubo un ayuno el mes pasado que de verdad fue muy especial, y de verdad cuando ocurra este tipo de espacios, cuando ustedes puedan tener el tiempo, así no sea todo el lapso del ayuno, sino en algún momento venir en ese momento de intimidad, en ese momento de escuchar palabra, es un momento de verdad muy especial. Jorgito nos llevaba a una prédica donde nos mostraba lo vital, lo importante que era tener comunión con Dios. La importancia de la comunión con Dios y crecer en Él. Mientras yo me relacione con Él, crezco. Y empezaba a desglosarnos cosas que en nuestra carne eran totalmente un obstáculo para yo poder crecer en Él, y me quedaba en ese círculo de esas situaciones y no podía avanzar. Mi esposa, que tenía el privilegio de hablar, de dar la palabra, y ella iba a hablar sobre evangelización, pero dijo, esperen, antes que nada, antes de yo pensar cómo hablarle a una persona, cómo darle la palabra, de qué manera me expreso, yo no sé mucha palabra, de qué manera me acerco a esa persona a hablarle, primero, ¿tú qué evangelio estás viviendo? Antes de tú acercarte a una persona, ¿tu vida está basada en el verdadero evangelio? Y hacíamos una reflexión de cómo el evangelio a veces se transgredía cuando solo lo mirábamos en mi necesidad, en mi situación, en mi circunstancia, en lo que me ocurre a mí, y no íbamos más allá y nos quedábamos en esa mitad. El pastor en la prédica hace como el domingo pasado nos decía, y utilizaba un término fuerte, pero por el hecho de no ser fuerte no quiere decir que no sea así, que como prostituíamos el evangelio cuando solo nos centrábamos y nos centrábamos como yo el protagonista, y lo olvidábamos totalmente a Él cuando Él es el protagonista. Y Mateo el miércoles pasado nos llevaba hacia lo que era el temor de Dios, que ese temor con Dios es tener esa relación. Cuando yo me relaciono con Él, lo conozco, lo veo, ¿sí? Tengo intimidad con Él y cada vez lo veo tan grande, tan maravilloso, que entre más cerca, y Él lo expresaba literal, que entre más cerca me encuentre con Dios, más lejos lo veo, más lejos veo ese tramo de su grandeza. Más grande veo lo que es Él, y entonces voy y me doy cuenta y valoro lo que Él hizo por mí y entrego mi vida a Él. Dejo mi vida pasada, pero es debido a mi comunión con Él. Ha sido reiterativo Dios con nosotros, y por eso iba la propaganda de así sea algo de entretenimiento o algo que ocurrimos como obligación, como lo de la DIAN, porque Dios ha sido con esta iglesia totalmente recurrente, reiterativo, constante en decir, entiendan el verdadero evangelio, no lo entiendan, vívanlo. Vivan el verdadero evangelio que yo les he dado. Y porque de eso se trata. ¿Y por qué digo que ha sido Dios? Porque nosotros como predicadores que tenemos el privilegio de subirnos acá, nos hemos reunido y nos reunimos. El pastor es muy metódico, el pastor no deja cabo suelto en el sentido de la responsabilidad que nosotros tenemos como predicadores. Pero lo que vemos como predicadores es mirar la palabra, en que la responsabilidad y el privilegio que yo tengo sea fiel y basado en la palabra, que lo que sale de mi boca no es lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que me parece para decirle a ustedes y convencerlos, sino es basado en lo que Dios reveló en su palabra. Que Él sea el que comande, el que direccione el mensaje. En ningún momento en la reunión de predicadores el pastor dice, Giovanni, tú me vas a hablar el domingo de esto. Y Mateo va a complementar con esto. Y de pronto, Víctor, entonces tóqueme este tema y yo el domingo siguiente lo remato y les hablo de este tema.
No es cuestión de hombres, es cuestión de Dios utilizando a cada persona que tenga que tener sus procesos, que vive cosas diferentes, que vive cualquier tipo de situación diferente en su vida, y Dios lo utiliza y lo guía para poder alinear en que vivan el verdadero evangelio y dar el mensaje a la iglesia ICAS que no se trata de mí, se trata de Cristo en mí, que el verdadero protagonista no soy yo, que de pronto nos hemos desvariado y centrado en mis cosas, en lo que me ocurre, y no hemos visto lo que es Él. Ha sido reiterativo en decirnos, no se trata de mí, no se trata de Víctor, no se trata de cada uno de nosotros, se trata de Él, porque el protagonista solo es Él. Por eso el nombre del mensaje de hoy es, no se trata de mí, se trata de Él. Y no voy a comentar algo novedoso, ni estoy descubriendo el agua tibia. Y no, uy, ¿en serio? No. Creo que todos sabemos el mundo cómo se mueve, ¿a través de qué? A través del yo, a través todo el centro de la vida en la sociedad es uno mismo. Confía en ti, cree en ti, tú eres esto, tú eres esto. Entonces tu vida la dedicamos a poder llegar a objetivos, metas, trazos y situaciones que yo mismo me pacto. Entonces mi vida se traduce en el trasegar de conseguir cosas que yo quiero, en situaciones que yo quiero y sobre todo que me merezco. Y así se traduce la vida de un ser humano. Lamentablemente así de corta es, porque yo logro una meta y al otro día, ¿y ahora? ¿Ahora qué sigue? No es más, ¿ahora qué me invento? ¿Ahora cómo voy? Y sabemos cómo el hombre cada vez se va desviando por esa búsqueda insaciable de, entonces cuando la identidad está en el protagonista, pero no lo queremos ver. Entonces siempre vamos hacia lo que yo quiero y sobre todo lo que me merezco. Y en una sociedad así, vivimos así, eso transgrede mi vida espiritual, donde el evangelio lo centro en yo. Claro, yo, porque Cristo me eligió, ¿a quién? A mí. ¿A quién escogió? A mí. ¿A quién apartó? A mí. ¿A quién salvó? A mí. Entonces el evangelio lo convierto en una oda a mí. Y olvido el que hizo todo. Olvido el verdadero protagonista, que es Él. Entonces, como lo transgredo, el protagonista central de todo se convierte en mi terapeuta, en mi psicólogo familiar, en mi consejero matrimonial, en mi bolsa de empleo. Porque Dios es eso para algunos, donde quieres es suplir las necesidades para yo poder tener bienestar en este mundo. Ese es el fin que de pronto algunos llevamos a eso, porque lo centro en el yo. Y sí, Dios me ama. Dios entregó su Hijo para mi salvación. Él conoce mi corazón, entiende mi dolor, pero nos quedamos ahí. Dice la palabra claramente en 2 Corintios 5:15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más, ¿para quién? Para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo así? ¿El protagonista no soy yo? No, el protagonista es Él. Entonces la palabra cambia totalmente de significado y la Biblia no es un libro de unos parlamentos o de un tipo de instrucciones para yo ser un buen tipo. Para yo tener no es un libro de ética, moralidad, ni nada de este tipo de cosas para yo poder tener éxito, para yo poder cumplir las metas, para yo poder tener de verdad éxito. No se trata de eso, la palabra es Él. El protagonista es Él, de Génesis a Apocalipsis, todo se centra en Él. En el Salmo 19:1, no está en la diapositiva, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es que nube tan hermosa, con los que hemos tenido el privilegio de ver un amanecer, un atardecer en la playa y todo, oh, qué sol tan lindo, qué mar. No, es Él.
Qué creación tan hermosa la que es, creo, qué perfección es la que tú tienes. Todo lo debe reflejar a Él. Entonces nosotros somos creados a imagen y semejanza, no para ser el centro, sino para reflejar al que es el centro. Esa es la diferencia que nosotros debemos tener. Esa es de verdad la perspectiva que nosotros debemos tener. Y de pronto nuestra oración se está encaminando a que el protagonista soy yo. Al que protagonista es el que mis necesidades, Señor, en una relación totalmente unilateral, que yo te uso cuando lo necesito, para mi bienestar acá. Y el mensaje del Evangelio es totalmente diferente. El mensaje del Evangelio es mi vida, el centro es Cristo. Mi vida no vino, Jesús y Dios no vino acá al mundo para ser un agregado de mi vida, vino para ser el centro total de mi vida, el protagonista de ella. Cuando yo entrego mi vida a Cristo y Él es el protagonista, cuando yo me bajo del trono del yo y le digo, Padre, ocupa tu lugar, mi vida automáticamente empieza a ser transformada. ¿Porque qué? Porque mis emociones no son las que dictaminan mis decisiones ni mis impulsos. Mis metas, mis objetivos se alinean a las que Él quiere. Y las decisiones cambian un tipo de transformación y mi vida empieza a cambiar cuando tú ni siquiera a veces te das cuenta. Todo porque es el centro, Él. Entonces, dependiendo de cómo las decisiones, de qué manera tú estás viendo tu vida, ahí te estarás dando cuenta quién ocupa el centro de tu vida. Tu carne, el yo o el verdadero protagonista. Y Jesús fue intencional cuando vino a la tierra. Jesús, cuando empezó su ministerio, fue totalmente intencional porque nosotros en nuestra humanidad vemos nuestro paso por la tierra como un todo, como lo único que hay, como la prioridad, como lo que existe. Y Él venía a mostrarnos un nuevo reino. Él venía a mostrarnos el verdadero reino y lo que era la eternidad. Y Cristo llegaba y decía, yo soy la verdad y la vida. Van a ser libres por mí. Y nosotros en nuestra incapacidad decía, pero ¿por qué libres de qué? Si yo no estoy atado a ningún lado, yo puedo ser libre de moverme donde sea. Él estaba mostrándonos que estábamos esclavizados del pecado. Las personas estaban esperando un Mesías, pero para que los liberara del imperio romano. Él llegó al mundo, pero para liberarnos del pecado. Y de pronto pensamos, ay no, no se dan cuenta de lo que es el pecado y distanciarse del Padre, porque estamos totalmente cegados y cerrados en que nuestra prioridad es este mundo. Y en Mateo 16:24, una palabra que conocemos claramente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarse? Padre, toma tu lugar. Yo me bajo del trono de mi vida y es el momento en que tú ocupes ese espacio. Y ese es el Evangelio, donde el protagonista solo es Él. Y Pablo tenía impostado este Evangelio. Pablo llevaba el Evangelio, el verdadero Evangelio a todo lado, y no solo en su pluma, no solo en sus cartas, no solo cuando fundaba las iglesias, no solo cuando se hablaba con las personas. Su vida era el reflejo del verdadero Evangelio. Su vida reflejaba lo que era el verdadero Evangelio y lo mostraba en 3 aspectos importantes que quiero que lo tengan en cuenta y para las personas que están anotando. En Gálatas 2:20 decía, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Él es el protagonista de mi vida y Pablo veía el Evangelio como identidad. El verdadero Evangelio es identidad y Pablo lo veía como esa identidad porque él se identificaba con Cristo, él quería ser como Cristo, identificarse con Él.
Él quería identificarse lo que era Cristo, entonces no era lo que pensaba Pablo y su percepción de él, sino yo soy lo que Cristo quiere que yo sea. Y es la identidad del Evangelio que nos lleva a eso. En Filipenses 1:21 decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir era para él la vida, porque era morir a su carne, y ese era su propósito y era el mensaje que él daba. A pesar de las circunstancias, su propósito se mantenía. Todos sabemos lo que vivió Pablo. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, él seguía con su propósito de dar el mensaje. El propósito más allá de las metas que tuviera Pablo, de los objetivos que él se hubiera pactado, no, mi propósito es ser materia útil para el Padre. Y su propósito era dar el mensaje fuera como fuera. A veces nosotros nos centramos en que de pronto podemos tener una comunión con Dios, pero cualquier cosa, alguna circunstancia nos distrae y nos enfriamos automáticamente y no mantenemos el propósito. No hemos vivido ni esto de lo que vivió Pablo. Y aún así, él se mantuvo fuerte, radical y dando el testimonio de lo que era el verdadero evangelio. Y Dios ha sido recurrente con esta iglesia porque nos ha llevado a una profundidad en el sentido de que tantas veces hemos escuchado lo que es el buen testimonio. Y el buen testimonio de pronto en nuestra comodidad lo traducíamos en el buen tipo. Soy tan amable, soy tan chévere, ay, mire, todo el mundo me saluda, le sonrío a todo el mundo, ay, quiero a mi mamá, a mi papá, a mis hijos me adoran, qué buen tipo soy. El verdadero testimonio y el buen testimonio es que lo que sale de mí refleja a Cristo. El verdadero testimonio es que mis acciones lo apuntan a Él, que no miren a Víctor, miren al Padre. Y perdón porque es claro, sino que nosotros en nuestra ceguera y en nuestra costumbre y en nuestra esclavitud nos mantenemos rebeldes, aferrados a algo que no tiene eternidad mientras Él sí. Entonces nos muestra como ese propósito, y en Colosenses 3:1-3 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Pablo nos ha llevado al evangelio como identidad, nos los ha llevado como propósito y ahorita nos lo lleva como dirección, como enfoque, como perspectiva. Es decir, hermano, las cosas que tú vives en esta tierra, dale el peso que corresponde. Tu mirada está allá. ¿Cuál es tu cosmovisión, la del mundo o la de la eternidad? No se trata que tú descuides las cosas que ocurren acá, se trata de que tu accionar, todo está ligado al reino. Es esa dirección mirándolo a Él y es constante. ¿Cuántas veces nuestras situaciones nos inundan y nos distraen de lo realmente importante? Pasa una circunstancia y llega la otra y después la otra y pasa el tiempo y dedicamos nuestra vida solo a lidiar con las circunstancias. El pastor Miguel Núñez decía en el libro que leímos, que decía que nosotros nos basamos la vida resolviendo lo urgente y olvidamos lo importante. Y lo importante es mi comunión con el protagonista, con el centro de todo. Esa es la verdad. No mis ocupaciones, ni cuántas circunstancias nos puede ocurrir en la vida. Todo mirando a Él. Entonces nos muestra como identidad, nos lo muestra como propósito, nos lo muestra como perspectiva, como dirección, nos lo muestra como enfoque, nos lo muestra como un todo. Pero eso solo se logra con una comunión con Él. Solo empieza desde el momento en que yo me bajo del trono y le digo, ocupa tu lugar, Señor. Desde ese momento es que yo puedo experimentar lo que es el verdadero evangelio. Chepito ahorita tocó en el devocional que hicimos hace poco y yo lo había tocado en el primer servicio y ahorita nuevamente lo recalco. Hay una escena que todos conocemos del paralítico.
Todos lo conocemos y quien no lo ha conocido le hago un resumen breve. Estaba Jesús en una casa y estaba una cantidad de gente, que había una persona paralítica que no podía ingresar a la casa. Estaba tan lleno todo que no había un espacio para él poderse meter debido a su incapacidad motriz. Entonces con unos compañeros abrieron el techo y lo abrieron y todo, y el hombre cayó ahí delante de Cristo, delante de Jesús. De pronto este hombre quería que le solucionaran la cuestión que estaba viviendo, su particularidad. Él de pronto estaba buscando eso, pero lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Perdonar los pecados. Reconcíliate con el Padre. Es la prioridad para nosotros. El pecado, ¿qué hace? Nos distancia. El pecado nos aparta del Padre, y Jesús vino para nuevamente reconciliarnos con Él cuando Él nos perdona. Cuando de verdad en mí hay de verdad un doblegarme y entender que en mis fuerzas no puedo, lo dependiente que soy para Él, y me entrego. Y Él me lleva a reconciliarme con el Padre. Es la prioridad para Jesús. Ya después lo sanó y es mostrándonos que entrégate y las demás cosas llegarán por añadidura. Primero mira el reino de Dios y después las cosas vendrán por añadidura. No de pronto lo que tú esperas, no de pronto la lista de mercado de aspiraciones que tú tienes, pero sí lo que Él quiere, y es algo más grande de lo que tú esperabas. Es eso, la reconciliación con el Padre, el principal fruto que debemos tener en esta vida. Y Pablo, volviendo a Pablo, viviendo el evangelio como lo vivía, era celoso, era radical, y él no se daba con agüitas frías. Él andaba de verdad siempre enfocado en lo que era el verdadero evangelio, y estaba ocurriendo algo en uno de los sitios donde él empezó a fundar la iglesia, y lo escribía a Gálatas. Y cuando él escribe las cartas, primero se expresa con amor y todo, y los enaltece un poco y todo esto, pero con Gálatas fue totalmente intencional, porque estaba ocurriendo algo ahí, y ahorita entramos en el contexto. Pero en Gálatas 1:6-9 dice: estoy maravillado, y de una vez aclaro, en la Reina Valera dice que estoy maravillado, pero no es que, ay, qué bonito, qué chévere, estoy maravillado, es como ese sarcasmo, o sea, en otras traducciones dice estoy sorprendido, estoy aterrorizado, o sea, estoy preocupado, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, qué fácil nos desviamos para seguir un evangelio diferente. Si están anotando, anoten algo grande ahí que Pablo dice: no que haya otro, no hay otro evangelio. Solo hay uno, solo hay un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, ¿sí? Si alguno de nosotros está dando un mensaje que es diferente, sea condenado. ¿Qué estaba ocurriendo? Sabemos que Gálatas era una unión de pueblos que había en ese sector, lo que hoy se conoce como Turquía, y cuando él fue y fundó la iglesia, dio la palabra, dio el mensaje y se fue a sus viajes misioneros, le llegó la razón que estaban transgrediendo el evangelio. De todo lo que luchó Jesús en que oigan, es mi Padre el protagonista, y es por medio de mí. Nuevamente el hombre quería ocupar el centro, donde transgredía el evangelio y decían: ok, lo que hizo Jesús, pero tú tienes que seguir haciendo estas cosas. Jesús hizo esto, pero tú debes circuncidarte. Jesús hizo esto, pero debes hacer este tipo de normas. Ejusús hizo esto, pero tú debes seguir estas tradiciones. Y Pablo dijo: ¿qué pasa? Si Él lo hizo todo. Él es el protagonista. Nuevamente no puede venir el hombre a transgredir esto y cobrar reconocimiento, donde la gente se distrae entre tanta cosa de lo que tiene que hacer y no se centra en lo importante, la relación con el Padre. Y Pablo era totalmente enfático con eso, y eso no solo se vive ahí.
Eso se vive en esta época donde muchas personas, de pronto puede ser con un discurso totalmente lúcido, totalmente impactante, hablan de Dios sin cruz. Hablan de Dios sin un tipo de arrepentimiento, sin un tipo de proceso, sino que su mensaje lo llevan al éxito, a la prosperidad, a la promesa cumplida, a la fama, a lo que tú mereces. Y han dejado la cruz a un lado. Y es la transgresión y totalmente la prostitución del evangelio, cuando cambian totalmente eso. Y Pablo dice, cuidado, querido hermano, cuando tú, le hemos dicho varias veces, no solo yo, sino las personas que tienen el privilegio, profundicen en lo que sale de nuestra boca. Cuando ustedes tienen el internet, que lo tienen ahí, y si van a escuchar una prédica, gloria a Dios, genial que sea de alimento para ustedes, pero todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Si el mensaje que tú escuchas te lleva a otro lado, no es el mensaje de Dios, no es el mensaje del Padre. La Biblia no se trata de cómo tú te debes comportar y ser un buen tipo. La Biblia es toda la historia del Creador, cómo nuevamente rescata a su pueblo para tener unión con Él. Él, cómo lo liberó del pecado. El mensaje es cristocéntrico porque tu vida también debe ser cristocéntrica. Tu vida siempre tiene que ser mirándolo a Él. Y Pablo, diciéndole a Gálatas, comentando la situación que estaba, él en los versículos anteriores dice lo que es el verdadero evangelio. En Gálatas de 1, de 3 al 5, que eran los versículos previos a lo que le acabo de leer, que pasaba con Gálatas, decía, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y ojo con este versículo, tal como Dios nuestro Padre, ¿qué? Lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ahí hay un punto, no hay una coma. No es una coma y entonces por eso tú, ser humano, tienes que hacer este tipo de cosas y todo para agregarle a lo que Jesús hizo. Entonces tú, humano, tienes que hacer ahora este tipo de situaciones por lo que entonces, unido con lo que hizo Jesús, entonces vas a ser salvo. No, punto. Y totalmente radical, dice, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. No hay más. No hay más. Es eso, porque nosotros ni siquiera somos salvos por nuestra capacidad de entrega. Una parejita en emparejados nos preguntaba a cada uno, ¿usted qué hizo para ser salvo? Susanita, ¿qué hiciste para ser salvo? Nada. Mauricio, ¿qué hiciste? Nada. Y algunos decíamos nada, pero por dentro la carne, oigan, nada. O sea, yo, nada. Incluso llegábamos a la reflexión, no, pero yo creí. Tú no creíste por tu capacidad de entrega, tú creíste gracias al Espíritu Santo que empezó en ti a hacer semilla y tú empezaste a verlo a Él. No por tu capacidad de entrega. Entonces es la palabra clara cuando dice que Él nos rescató. El protagonista de todo nos rescató. ¿Y qué es necesario para rescatarnos? Que estemos perdidos, que estemos en peligro, que estemos totalmente condenados. Y Él llega, quita el velo y nos da una nueva vida y nos rescata. Él, y solo Él, y no podemos olvidarlo, querido hermano, porque cuando tú lo olvidas, es porque ya el mundo se volvió tu centro y tus ocupaciones son tu prioridad. Cuando tú no olvidas lo que tú eras antes de Dios, antes de conocer a Dios, no para tú de pronto llenarte de, ay, no se imaginan como yo era antes de chicharachero. Mi esposa me conoció antes de que yo era Dios, Dios mío, perdón. Herejía, herejía, antes de conocer a Dios, mi esposa me conoció, no, eso era chicharachero y el baile, los bailes, no, por favor, los pasos prohibidos, no, o sea, no para eso, es para ver el camino que se ha pasado y la nueva persona que soy, no por ser Víctor, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho por mí.
Y cuando yo lo olvido, me vuelvo en un cristiano light, me vuelvo como el Alka-Seltzer. ¿Qué pasa con el Alka-Seltzer? Le echan agua y eso es una bomba que hasta hace reguero y después ¿qué pasa? Nada. Emocionalismo total. Y vengo y me siento cómodo en mi silla y quiero escuchar bonitas palabras, esos versículos. Hay unos versículos que, retóricamente se escuchan, wow, qué lindo, y canto estas canciones, ay, esta vez no pusieron esas canciones que me gustan, pero bueno, y me voy para la casa y no pasa absolutamente nada, no estás viviendo el Evangelio, porque te olvidas de lo que Él y solo Él hizo, de Él y solo Él puede hacer. Y si tú lo olvidas, entonces el Evangelio se te convierte en un dictamen ético de comportamiento y de buenas obras. En unas obras que no tienen que ver con un corazón y una mente transformada, ni llevada en un proceso. En Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y ojo, y esto no de vosotros, o sea, tampoco, pues es don de Dios. Este versículo me encanta. No por obras para que nadie se gloree. A veces, he escuchado, incluso yo en mi madurez, ay, es que Dios no me entiende porque es que a mí me pasan estas cosas y Él no me entiende. Él te conoce mejor que nadie. Él te conoce mejor que tú mismo. Y me imagino Dios diciendo, no, por obras no, porque si pongo por obras, esto se me vuelve en un reality aquí de todo el mundo intentando a ver quién más hace y quién más hace, todos siempre mirando las capacidades del ser humano y no mirándolo a Él, no centrándonos en Él porque todo nos distrae y no nos enfocamos en nuestra relación con Dios. Y en versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Dios, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que estaba ocurriendo en ese sector donde Gálatas, Pablo era totalmente enfático porque se estaban desviando y estaban centrando el Evangelio en ellos, en sus capacidades, y eso no ocurre solo allá. No ocurría solo allá cuando de verdad nosotros no somos protagonistas. Perdón que se me seca el audio. Y esto es lo que pasa con nuestra naturaleza. Debemos darnos cuenta que nuestra naturaleza va totalmente en contravía a lo que es el verdadero evangelio. ¿Y saben por qué? Porque solo la palabra de Dios, solo la verdad de Cristo es la que doblega tu orgullo. Solo las buenas nuevas son las que doblegan tu ego. Solo lo que Cristo hace en mi vida es la que doblega mi yo interno. Es la que doblega mi carne constantemente, es la herramienta, no mis fuerzas, mis ganas ni mi ánimo, porque no todos los días tengo buen ánimo. Solo Él. Por eso van en contravía, y entonces tú te das cuenta que tú que te sientes protagonista, y no diciéndole a ustedes, sino yo también, porque me he confrontado mucho con este mensaje, no tenemos nada que ver en el plan de salvación. ¿En serio? Nada. Tengo una amiga de emparejados que dice, Dios, no te quiero estorbar. No quiero estorbarte con mis preceptos, con lo que yo creo, con mi racionalidad. No quiero pensar con lo que yo crea. No, tu obra. No te quiero estorbar, no quiero ser ese protagonista, porque siempre sí, Dios hizo eso, pero yo también le metí ganas. Yo también tengo algo que ver. Y quiero centrar mi mensaje en esto. Si tú tuviste algo que ver y si tú quieres tener algo que ver, lo que tú debes hacer es darle gracias y rendirte. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que soy, tú te mantuviste ahí. Gracias, Padre, porque a pesar de que yo me capoteaba cada vez que tú te acercabas y yo como buen torero, ole y ole y ole, tú te mantuviste ahí. Que cuando yo estaba totalmente perdido, tú estabas ahí. Y me levantaste y me diste una nueva vida y me limpiaste y empezaste un proceso conmigo. Solo por eso es que ahí es mi papel, darle gracias. Porque Él me ama y me quiere moldear. Por eso no olvides lo que Él ha hecho. Y me confronta de una manera porque
en la reunión de predicadores hablamos de que a veces leemos la palabra y hay cosas que una lee y listo ya, o sea, se vuelve como un conocimiento nomás y como que no hay una profundidad, como que no hay algo. Y yo haciendo este mensaje, Dios me llevaba a algo que lo he leído muchas veces desde pequeño, incluso en Semana Santa, que uno iba, acompañaba a mi mamá o a la tía o algo y escuchaba eso y ya pasó. Y cuando era adulto también lo sabía y no pasaba nada. Algo tan fundamental que lo decía en el primer servicio, haciendo este mensaje marcó de verdad a mí, me abrió de verdad el corazón, entendiendo algo en Juan 19:30, y no están las diapositivas, pero parafraseándolo, cuando Jesús está crucificado y toma ya el vinagre, Él da su último aliento y dice algo que para mí ha tomado ahorita el mayor significado, que dice, consumado está, pagué el precio. Lo entregué todo por cada uno de ustedes. Ese consumado está, que significa que toda la obra de redención quedó completa por su entrega. He leído artículos que dicen que en esa época han encontrado papiros que son como facturas de algo que se deuda y todas esas cosas, y abajo cuando ya se paga el total de la deuda está ese término, consumado está, o sea, la deuda ha sido pagada. Él entregó su vida por mí. El verdadero evangelio es coger esas luces como las que están acá y enfocarlas en Él, en ese consumado está, Él pagó el precio. Y yo quiero desviar esas luces y enfocarlas a mí. Consumado está, pero yo también le he metido ganas. Consumado está, pero yo también, yo he hecho mis cositas. O peor aún, consumado está, pero soy un hombre muy ocupado para poder tener una relación contigo. Consumado está y no puedo ir porque tengo pico y placa, pero es que el servicio es el domingo. Ay, no, es que tengo un ciclovía o tengo un asado o estoy ocupado y necesito descansar. Cristo te dice, consumado está, he pagado el precio. Y tú, lo siento, Padre, estoy ocupado. Cada vez que yo tomo esa dirección donde no es el centro de Él, Él me dice, consumado está, y yo le estoy diciendo, no es suficiente para mí. No es suficiente. Mi orgullo es tan grande que no es suficiente lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Entonces, mira ese consumado está de otra manera. Valora ese consumado está. Lleva a diario ese consumado está, porque Él pagó el precio por ti para que tú estés sentado recibiendo las buenas nuevas. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios, es que es fuerte, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él, no por mí, por Él. Nuevamente reitero, no eres salvo por tu capacidad de entrega, eres salvo porque tú crees en la entrega de Cristo en la cruz, pero esa entrega de Cristo en la cruz produjo en ti que creyeras en Él. Es así de sencillo. Si lográramos entender eso, y sabemos que no, ya está todo solucionado, y sabemos que no, ya recibimos esta palabra y vamos, no hay ningún problema, sabemos que el yo está ahí, es ese enemigo, es ese durmiendo con el enemigo. Una vez hice una prédica sobre eso y estaba aclarando que no me estaba hablando de mi esposa. Durmiendo con el enemigo es ese orgullo, es ese yo ahí que se mantiene. Porque el yo no muere fácilmente, el yo siempre quiere el aplauso, el yo siempre quiere el control, el yo siempre quiere el reconocimiento, el yo siempre quiere la razón. Y muchas veces ese yo se quiere disfrazar de espiritualidad para nuevamente sentarse en el trono. Y de pronto quiero servir a Dios, pero si es un ministerio que sea visible y si más gente me ve, pues no me pongo bravo, o sea, pues hasta chévere. Quiero obedecerte,
pero a mi manera, porque tú sabes, Padre, que a mí sí me han pasado circunstancias, a mí sí me han ocurrido estas cosas, entonces yo te obedezco de esta manera y quiero seguirte, pero Padre, es necesario la cruz, porque es que tú sabes, mi vida es particular y yo he vivido estas cosas, entonces la cruz es necesaria, quiero vivir mi evangelio, el evangelio conforme a lo que yo quiero. Entonces el yo se convierte como ese actor que se mete en la escena cuando no le corresponde, cuando no es su momento. El yo es ese atravesado en la foto que se tira todo. Es ese como cuando los niños, ustedes los papitos se dan cuenta cuando los chinitos están chiquitos y uno le va a tomar la foto a los hijos, o no miran el celular o cierran los ojos. Y el yo es ese que se tira todo. Ese es el yo, ese yo que no permite que Cristo sea el protagonista de mi vida, sino algo agregado en mi vida, algo agregado que llegó nuevo a mi vida y bueno, pues venga que aquí hay espacio para todos. No, Él es el centro. Voy a la historia refiriendo a esto, voy a Lucas, nuevamente, si no conocen la historia, le hago un resumen así cortico. Hay una escena, hay una situación donde hay un fariseo que se llama Simón. Y este fariseo invita a Jesús a una reunión, a un encuentro, una reunioncita y todas estas cosas. La palabra no señala quién era una mujer, o sea, no le dice el nombre, solo dice lo que era ella y dice claramente que era una pecadora. Entonces, pues, obviamente, sabiendo si la palabra está diciendo, sabemos que entonces su vida no era buena, socialmente me imagino que era totalmente señalada o totalmente rechazada, o sea, no estaba viviendo bien esta persona. Y esta mujer se da cuenta que Jesús está en esa casa. Y esta mujer entra a la casa y va directo a Jesús. Y llega y ve a Jesús y se inclina y se rinde ante Él. Esta mujer no estuvo buscando invitación, ¿será que me dejan entrar o no? No estaba buscando si alguien le iba a decir una mala palabra o la iba a rechazar o algo. Ella fue directamente al centro. Fue a donde Jesús y se inclinó ante Él. Se rindió ante Él. Y debió llorar mucho, copiosamente, porque la palabra decía que con sus lágrimas limpiaba bañaba los pies de Cristo, con su pelo lo secaba y le dio un perfume, le echaba un perfume y todo. Esta mujer no necesitaba decir nada, solo veía con sus acciones que Él era el centro y solo quería agradarlo, honrarlo, venerarlo. Esta mujer, a pesar de la vida que estaba llevando, quería buscar una dirección, quería buscar un propósito, quería buscar un enfoque, quería buscar de verdad una identidad y la encontraba en Cristo. Y se inclinó ante Él y lo lavaba y estaba ahí con Él y no tenía que decir ninguna palabra. Siguiendo la historia en Lucas 7:39 al 44, entonces Simón, la persona que invitó a Jesús, le dijo, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si he amado mucho,
es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y como lo dije en el primer servicio, y es necesario no rectificar, sino aclarar, no se trata del amor emocional, ay, I love you, no, no. De amor significa entrega, rendición, reconocerlo a Él como el centro, es ese amor que renuncia. Entonces vemos dos corazones, el de esta mujer y el de Simón. Esta mujer totalmente llena de gratitud, de adoración, a pesar de la vida que estaba llevando, lo reconoce a Él como su Salvador. Es un corazón lleno de entrega, mientras vemos a Simón un corazón frío, un corazón de pronto lleno de religiosidad, un corazón totalmente distante. Esta mujer veía a Jesús como su todo, mientras Simón veía a Jesús como uno más. ¿Tú en tu vida ves a Dios como uno más o lo ves como tu todo? Dios es el que lo usas, está guardado y cuando hay una situación ahí sí lo sacas. Dios, de verdad, ayúdame, llévame a tal cosa, aclárame esto y todo, y ya se soluciona, gracias, Dios vuelve a tu sitio. O Él está presente constantemente en lo que ocurre, porque uno en esta historia lo reconoce como uno más el otro lo reconoce como su todo. Querido hermano, este mensaje es para que la prioridad no es que tú seas protagonista. El hecho de que tú seas protagonista no te da el bienestar, no te da la paz. El mayor gozo que tú debes tener en tu vida es cuando en tus acciones se refleja Cristo. Ese es el mayor gozo que tú debes tener cuando tus obras obran gracias a ese fruto que tú tienes con Cristo y todo lo que ocurre, Él lo refleja. Que no vean a la persona, que no vean a Susana, a Mauricio, a Juan, a Jorge, porque los que están acá, de la primera fila, vean a Cristo y digan, yo quiero eso. Yo quiero también de Cristo. Es reflejar en sus acciones lo que es Él, porque si no es Él el protagonista, tú vives un evangelio, no que haya otro como lo dice Pablo, sino transgredes el evangelio y lo vives sin arrepentimiento, vives un evangelio sin cruz, vives un evangelio sin compromiso. En conclusión, vives un evangelio sin poder. El evangelio que no te confronta es un evangelio que no te transforma. Tenlo claro. El evangelio va hacia la confrontación de ti para ser un mejor hombre, para ser útil a Dios. Entonces, si no te confronta, no te transforma, porque el verdadero evangelio no adorna, ni maquilla, ni justifica tu pecado. El verdadero evangelio lo crucifica. El verdadero evangelio no hace una alegoría al yo. El verdadero evangelio te pide que renuncies a él. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia de lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? Que Él no vino a este mundo para hacer algo de tu vida. Él no vino a solucionar estas situaciones de tu vida. Él vino a ser el centro de tu vida. Porque Él es el protagonista. Cuando tu carne empiece a desviar y te centres en ti, recuerda lo que Él hizo por ti. Recuerda lo que tú eras antes de Él. Recuerda lo que Él hizo por ti cuando dijo, consumado está. Gracias y solo a Él, tú estás acá. Agradécelo y ríndete ante Él.